Lo decíamos en la introducción, ¿no? Este temblor que causó en el INDEC con lo sensible que es el INDEC en cuanto a dar a conocer los números de la inflación, entre otras cosas, decía de Marcos Labaña, ¿no? Y el mercado también lee esa cuestión como una cuestión de confianza, algunos de los temas que vamos a estar hablando con un amigo de la casa como es Héctor Paglia. Hola Héctor, gracias por venir. No, al contrario, gracias, un gusto y éxito para este nuevo ciclo. Esperemos que así sea. ¿Qué lectura te merece la salida de Marcos Labaña del INDEC, un órgano tan sensible y también para la sociedad, porque en la época del kirchnerismo se escondían prácticamente de los números, digo? Bueno, como bien vos lo señalas, yo digo, en materia económica, cuando se inmiscuye el Estado con la cotización del dólar y con el termómetro que mide la inflación, es que algo no está funcionando bien. Y creo que esto se ha ratificado en esta circunstancia tan confusa en la cual el gobierno incluso había firmado con el Fondo Monetario Internacional cambiar el sistema de medición porque había quedado totalmente obsoleto. Claro. O sea, la canasta con la que se mide la inflación en la Argentina data de los datos de consumo del año 2004. O sea, no había celulares que impacta, se mide, internet. Había un montón de consumo y aparte la preponderancia de los alimentos y la bebida era muy grande y por lo general eran precios que políticamente han sido manipulados y ahí el gobierno iba a dar un paso importante que es medir la inflación con una canasta de consumo mucho más realista. Lo firmó con el fondo, es un compromiso con el Fondo Monetario. De repente, días antes que entre en vigor, renuncia, entre comillas, el responsable y el que hizo todo el trabajo, y el ministro, que ya nos sorprende las declaraciones del ministro Caputo, pero dice, hasta que no se asiente la desinflación en la economía argentina, no vamos a usar el nuevo índice. Le hace, tenemos más inflación que la que estamos mostrando. Ellos hablaron de 2,8, Héctor, la de diciembre, hay que ver cómo le va la de enero. Hablan de que sería un poco el relevamiento de expectativa de mercado, habla que estaría en 2,6 en enero, hay que ver. Sí, a lo mejor algunas décimas por debajo, pero la realidad marca que desde mayo del año pasado el índice de inflación, mal medida, como ya ha quedado en evidencia, pero viene creciendo. Todos los meses viene creciendo, 1,5, 1,9, 2,2, 2,5, no logran bajar 2,8. Eso. Creo que hubo un mes, 2 meses que bajaron al 1,9. Bueno, se mantuvo, creo, julio y agosto, julio y agosto 1,9, pero después siguió creciendo, no es que bajó. O sea, no hay que equivocarse, sigue habiendo inflación y esta inflación está teniendo una tendencia creciente. ¿Qué es lo que decide el gobierno? Bueno, el termómetro nuevo que íbamos a hacer actualizado, no nos está dando bien, por lo tanto lo vamos a dejar de lado por un tiempo y seguimos con la medición. Yo supongo que la palabra de Marcos Labaña debe ser la más buscada de todos, porque lo que diga él, que tiene cierta credibilidad, porque sobrevivió a 3 ministros, a Guzmán, a Massa y ahora un tiempo a Caputo, va a decir mucho, ¿no? Sí, aparte que es un tema que lo miran los inversores, o sea, cuando nos preguntamos por qué no llega inversión productiva a la Argentina, todas estas cuestiones se tienen en cuenta. O sea, el inversor no ve qué dice Caputo, sino ve qué es lo que está pasando realmente en la economía y en la política argentina. Ahora, pero ¿cómo se entiende? Porque el riesgo país se consolida por debajo de los 500 puntos, es una buena señal de credibilidad, de inversores, etcétera. Por un lado, esta sospecha que cae en el INDEC, porque tiene un antepasado que los gobiernos lo escondían, por ejemplo el kirchnerismo, pero el riesgo país sigue bajando. Sí, el riesgo país bajó hasta que apareció esto del INDEC, que tuvo un pequeño rebote, se volvió a ubicar por encima de 500, pero en la época de Macri, durante el gobierno de Macri, también el riesgo país estaba incluso por debajo de estos niveles, teníamos la lluvia de préstamos, el mercado se había abierto y un buen día el mercado se dio cuenta que la realidad no era la que se estaba mostrando, se cerró y entramos en una crisis. O sea que no es parámetro de un buen crecimiento, es uno de los tantos aspectos, pero no es parámetro de crecimiento y consolidación el riesgo país que se consolide debajo de los 500. Por lo que decís, ¿no? Digo, en Macri lo tuvo en... Cristian, es un indicador. Claro. Ahora, en los parámetros que hay que ver para que un país esté creciendo en forma sólida,
es la inversión productiva, la creación de puestos de trabajo, la mayor producción, la mayor demanda, el mayor poder adquisitivo de los salarios y de todos estos que he nombrado a título ejemplificativo, están todos deteriorándose y se han venido deteriorando. O sea, estamos en una Argentina financiera, lo hemos dicho varias veces. De la bicicleta financiera, sí. En donde el único objetivo es tratar de encontrar los dólares necesarios para pagar las obligaciones externas y las obligaciones internas en pesos, irlas pedaleando, ir capitalizando los intereses para no mostrar que hay déficit financiero y así seguimos andando. Pero esto llega a un punto que se acaba, que termina y que realmente la malla social empieza a tensionar por los despidos, por la falta de poder adquisitivo, por el aumento de los medicamentos, por el aumento de las tarifas. O sea, el panorama de este año par, que es el 2026. Antesala de un 2027 donde la política se juega mucho. O sea, el gobierno ganó la elección en el 2025 y ahí tomó aire político. Gracias a Trump, entre otras cosas. Gracias a Trump y a las circunstancias que se dieron, pero no vamos a poner en tela de juicio el voto popular que le dio el triunfo. Le dio el triunfo y tiene que aprovecharlo en este año para construir un horizonte que supere al 2027. Porque algunas teorías hablan de la maldición del tercer año. Digo, muchos gobiernos ganaron las elecciones intermedias, sin embargo, el tercer año... Bueno, por el sistema que tiene Argentina, que cada 4 años se votan los principales cargos ejecutivos. Entonces, si el gobierno lo único que va haciendo es prorrogando los vencimientos, consiguiendo, como fue en enero, a último momento, un préstamo de cortísimo plazo, para pagar las obligaciones y tengo que pagarle los intereses en febrero al Fondo Monetario Internacional, entonces lo llamo a Scott Bessent de vuelta para que me adelante 800 millones de dólares, voy construyendo una pared de vencimiento que no va más allá allá del 2027. Y si en el 2025, por una elección intermedia, se fueron 32 mil millones de dólares, por el susto que daba en ese momento, una semana antes, lo atiende Bessent y ¿Qué queda para el 2027? Entonces, el panorama es muy, muy complejo en ese aspecto y el gobierno es de pensar que además de tener este aire político, de avanzar como lo quiere hacer con reformas estructurales, que son leyes que no garantizan de por sí el crecimiento económico, es una condición, como nos gusta decir. Me das pie para preguntarte si es mito o realidad, porque en un principio, cuando asume Milei, que manda la ley de ómnibus, que después se parcializa y no está de esa ley, decían que iban a llover las inversiones, Héctor. Ahora es la reforma laboral diciendo que va a llover también las inversiones. Yo no creo que, te pongo este ejemplo, Cristian, no creo que en el mundo haya un régimen de inversiones o de grandes inversiones más flexible, más laxo que el RIGI. Y hasta ahora el RIGI no ha dado los resultados con los cuales vendió el gobierno que iba a hacer. Y la economía crece solamente en sectores extractivos. ¿Qué es lo que creció en el 2025? ¿Energético? La actividad financiera, el sector minero y la parte agropecuaria. Entonces, la industria está caída, la capacidad ociosa de la industria está casi en el 50%. Fíjate vos si no hay margen para armar un plan integral de crecimiento que no va a requerir grandes inversiones en algunos sectores porque hay capacidad instalada que no se está utilizando. Entonces va a dar posibilidad de mayor empleo, de empezar a visorar que Argentina crece y Argentina no está creciendo. Argentina sigue estancada y solamente preocupada Los indicadores de su hablan que bajó la pobreza, bueno, la UCA dice una cosa, el gobierno dice otra cosa, pero que bajó la pobreza, etcétera, pero tendrá que ver también con estas mediciones viejas, el viejo método que está usando el INDEC también. Por supuesto, el índice de inflación marca también en dónde se ubican los niveles de pobreza, marca también la evolución del Producto Bruto, o sea, que al no tener un buen indicador en el IPC, o sea, en el índice de precio del consumidor, estamos afectando los otros índices. Pero no nos quedemos solo en los índices, vamos a la realidad. La realidad dice veamos que la gente los despidos, las suspensiones. La gente te dice, voy al supermercado y sigue estando caro. El gobierno habla de desinflación. ¿Y los medicamentos? No, bueno, los medicamentos ¿Y la medicina? Un monopolio interesante. ¿Y los servicios?
Le sacó todos los subsidios a los servicios, le viene sacando. Más los aumentos que vienen. O sea, otra de las cuestiones por las cuales el ministro Caputo no quiere utilizar el nuevo índice es porque si uno ve la letra fina del presupuesto que se ha aprobado del 2016, hay aumentos tarifarios muy importantes que seguramente se van a dar en estos Hablan primeros meses. Hablan de un 30% aproximadamente de inflación acumulada. Y en el presupuesto del 2026. El presupuesto, como todos los presupuestos en la Argentina, tiene metas muy ambiciosas: 5% de crecimiento, 10,1% de inflación, $1 a fin de 2000, el dólar a fin de 2026 en 1.423 más bajo pesos, que ahora. Etc. Exacto. Entonces, bueno, la inflación a lo que va corriendo ahora va hacia un 25-30%. Héctor, se me acaba el tiempo, pero siempre es un gusto hablar contigo y lo vamos a seguir hablando porque es un año muy importante en lo político que va atado a la economía, ¿no? En términos electorales. Un gusto, Cristian. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.